Aquí hablamos de lo que mueve, reta y construye el talento dominicano. Somos Hay Talento en RD, el podcast. Señores, bienvenidos a otro episodio de Hay Talento en RD, el podcast. ¿Dónde está el equipo? Claro, porque es que tenemos que empezar con ánimo. Dime, Ama. Así es. ¿Qué tú crees? Así mismo. Hay que es, empezar con Claudia. energía, porque si empezamos y que así... Claro que sí, claro que ya se mantiene ese tono. De una vez no quitan. No, así no. Señores, muchísimas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para, pues, agradecer de verdad a todas las personas que nos siguen cada semana. Tenemos nuevos suscriptores, gente que nos apoyan y que, pues, por supuesto, este contenido les sirve muchísimo, así nos retroalimentan. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Me motiva muchísimo a continuar con este proyecto. Y bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre un rol que de alguna manera se puede ver visto, puede percibirse como los cuestionadores. Los policías. Los policías, los inquisidores. Y es el rol de auditor. Vamos a hablar de control interno, un poquito ahí de los aspectos de contabilidad. Y bueno, elegimos a Amaury Evers, un profesional del cual tiene una trayectoria muy admirable. Y ahí voy a colocar tu LinkedIn para que también algunos te sigan, personas relacionadas a tu sector y que quieran aprender mucho. Y pues vamos a hablar de todos los retos, de qué se hace ahí, de que con qué se comen las cosas, cómo enfrentamos la brecha de conocimiento, de habilidades, un sinnúmero de cosas, para que quien te escuche pues tenga una información muy realista del rol tuyo. Así es que, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, de verdad, por la oportunidad. Encomiarte, ¿verdad?, por esta iniciativa tan interesante, este podcast, que de verdad creo que va a ayudar a muchas personas, de verdad, a entender mejor los diferentes roles y en este caso, pues, espero contribuir realmente para que la gente entienda, valore y le sirva de orientación a los más jóvenes también sobre lo que hacemos y lo que ha sido para mí una pasión, no solo el medio de conseguirme el moro. Claro que sí. No, y espero que te disfrutes también el momento, porque esto es una experiencia. Sí. Claro que sí. También. Así es que, qué bueno. Cuéntale a la gente quién eres tú, o sea, cómo a nivel profesional has logrado construir tu trayectoria. Bien, bueno, tengo 28 años en el ejercicio de la auditoría. Lo que pasa es que comencé muy joven. No, pero yo te voy a decir 28 años. Todavía en la universidad, no, casi menor de edad. Bueno, eso es típico de lo que pasamos de 40, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de no aparentar tanto los años. Bueno, me apasionó la contabilidad originalmente porque varios primos en la familia que tenía me sirvieron de mentores. Y entonces eso era lo que habían estudiado como los primeros profesionales, ¿verdad? Digamos, de mi familia. Habían algunos que eran profesores, o sea, educadores, y otros eran contadores. Y entonces en conversaciones con ellos, siendo yo niño, adolescente, pues me entusiasmé, de verdad, con la contabilidad, que fue mi base. Pues luego, obviamente, ya para complementar, ¿verdad?, mi formación, he hecho programas, ¿verdad?, posgrado en dirección de negocios, por ejemplo, en escuelas de negocios. Claro. Muchas certificaciones y cursos técnicos ya relacionados con la profesión. Pero mi aprendizaje, sin duda, y lo que me ha ayudado no solo a aumentar en conocimiento, sino en pasión por lo que hago, ha sido vivencial. O sea, he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en firmas de servicios muy reconocidas, con clientes multinacionales. También como auditor interno, entonces he trabajado en empresas multinacionales o empresas líderes en diferentes sectores. Y coincidencialmente estaba calculando y digo, mira, mi experiencia ha sido repartida en los dos campos, ¿verdad? 14 años como auditor financiero externo y 14 como auditor interno, ¿verdad? Dirigiendo equipos, obviamente como gerentes o dirigiendo líneas de servicio, lo cual pues ha sido, ¿verdad?, básicamente mi carrera y me ha ayudado al aprendizaje constante que todavía sigue y me sigue apasionando. Qué bueno. Y mira qué bueno que tienes estas dos vertientes, porque a veces se entiende que el que empieza en auditoría termina en auditoría. Y quizás no necesariamente es así. O sea, tiene otros campos para donde dirigirse y luego vamos a hablar de eso. Claro. Pero
Cuéntame, o sea, ¿cómo fue esa primera experiencia de trabajo para ti? O sea, ¿conseguiste ese empleo cómo? Bueno, las firmas de servicios profesionales, firmas, ¿verdad? De auditoría, como comúnmente se le llaman, pero tienen diferentes líneas Ajá, de servicio, ofrecen la ventaja de que son escuelas para que forman a los profesionales. Sabemos que las universidades tienen sí. todavía sus deficiencias, ¿verdad? Y son de las empresas que típicamente reclutan estudiantes todavía universitarios sin título, ¿verdad? Y muchas personas lo hacen como pasantía, pero o como inicio de carrera típicamente, porque contratan personas sin experiencia todavía de trabajo. Lamentablemente, en muchos ámbitos laborales, la gente siempre se queja, sobre todo los más jóvenes, de que todos los trabajos dicen se requiere experiencia. Ajá. No, típicamente una firma de servicios va y dirige, ¿verdad? Su reclutamiento a las universidades, a personas que no tienen experiencia, porque ellos lo forman de manera rápida. Y así fue mi inicio. Y todavía es así. O Sí, sea, sigue siendo se así. sigue siendo de esa manera, Sigue siendo realmente. de que la persona puede iniciar sin ningún tipo de experiencia estudiando. Exacto. Ellos fueron a la universidad donde yo cursaba el grado, ¿verdad? Y estaban buscando estudiantes, eso sí, estudiantes que se portaran Destacados. bien, efectivamente, que tuvieran un buen índice académico, etcétera, para hacer una pasantía. Y luego, bueno, nos entusiasmamos mutuamente. Me gustó lo que hacía la firma. Ujú. Ellos también contentos con mi trabajo y mi potencial. Y ahí duré 9 años, en mi primera experiencia de trabajo. Wow. Sí, fue todo un mundo porque se aprende muy rápido y mucho, la verdad. No solo sobre la auditoría, sino a ver los negocios, las empresas. O sea, es una tremenda escuela. Ok, qué bueno. ¿Y qué se hace en auditoría? Y, o sea, quizá la pregunta fue muy específica, pero lo que quiero es No, claro, claro. ese Vamos a ver marco si general. ayudamos, claro, a poner en contexto. La palabra auditoría a veces se usa, vamos a decir, lo que no es. Ajá. A veces la gente cree que cualquier revisión, validación, para ver si algo está funcionando o no está funcionando, es auditoría. Pero la auditoría se define, ¿verdad?, como una labor de aseguramiento independiente y objetiva. Tanto la auditoría financiera, ¿verdad?, externa, como la auditoría interna. Ujú. O sea, algo que tiene que tener, obviamente, el que ejerce ese rol es que debe ser independiente. No debe ser su responsabilidad que las cosas estén funcionando o que cumplan con cierto criterio, sino solamente es dar una opinión o una validación de que es así. Bueno, una experiencia así muy reciente que recuerdo para ilustrar lo que no es, ¿verdad? Y cómo se Ajá. confunde. Recuerdo que recibí un reporte que decía auditoría de tal cosa, que hizo nada más y nada menos que el gestor, ¿verdad? El gerente del área, porque estaba revisando si algo se estaba haciendo bien. Y Ajá. nos llegó ese reporte, y yo, pero eso no es una auditoría, ese es tu rol. O sea, dentro de lo que es, ¿verdad? Tu área de gestión, la que te han asignado dentro de una empresa, tú tienes que asegurarte que las cosas se hagan bien. Ahora, cuando alguien que es totalmente independiente, un proceso independiente lo hace, pues sí es auditoría. Ok. Mira, la auditoría financiera tiene similitudes con la auditoría interna, pero tiene obviamente diferencias. La auditoría financiera tiene normalmente como objetivo, pues, asegurar de que la información cumpla con ciertos criterios, ¿verdad? Cumpla con cierta normativa Ujú. de información financiera para ser presentado al público. Por eso normalmente son profesionales o empresas que tienen que tener fe pública y totalmente independiente a los negocios, a las empresas donde hacen el trabajo. Ujú. El auditor interno es independiente a los procesos que audita, pero no a la empresa, porque es un empleado, es un rol Claro. dentro de la empresa. Pero para que logre tener esa objetividad, tiene que tener un nivel de reporte, obviamente, que le permita su objetividad y su independencia. Entonces, a veces hay auditores que lo que son es inspectores, ¿verdad? Que le reportan a un proceso de negocio dentro de finanzas. Tienen algunos inspectores que se aseguran de que se cuadre la caja, de que se hagan diferentes cosas, pero eso no es auditoría. También hay auditoría, no sé si me estoy yendo muy general, ¿verdad? Para que la gente no entienda, hay auditorías, por ejemplo, de calidad en las empresas. Ajá. Ya En esa sectores tiene, más industriales. efectivamente, esa tiene Ujú. un foco Distinto. específico porque normalmente tiene que ver con los riesgos reputacionales, o sea, asegurar de que el producto, el servicio cumpla con un Cumpla con. estándar, Ajá.
o de que la empresa de verdad cumpla con estándares de certificaciones, ¿verdad? Y lo está haciendo ahí mismo. O sea, está ejerciendo el rol, por lo que sé, ahí mismo, en una misma, por ejemplo, línea de producción. Ya quizás Exactamente. otros auditores pues lo ven después de que ha agotado el proceso para validar que es así. Exactamente. Ok. De hecho, los autores de la auditoría, ¿verdad? Para poner normalmente hablan de que la auditoría interna, por ejemplo, Ujú, es una tercera línea de defensa del control ujú, interno, ujú. pero hay roles como ese, calidad, que ejecuta labores como el monitoreo, es decir, ellos están en el día a día Claro. como parte de, por ejemplo, la gente de aseguramiento de la seguridad industrial, ¿verdad? La salvaguarda de la integridad física de los empleados. Entonces tienen unos inspectores que Ujú, velan, que están todos los días, ver si alguien se puso el casco, si alguien caminó por la raya. Es decir, todas esas son funciones donde hay un monitoreo constante en el ujú. día a día, como tú acabas de decir. Nosotros estamos al final de la cadena. Así es. No menos importante, pero para que nuestro rol sea muy amplio e independiente y objetivo, tiene que ser así. Tiene que estar al final totalmente de la cadena Ujú, y siempre reportar pues a un nivel jerárquico de la organización bien alto, normalmente un comité, un ujú. consejo, pero no a ninguno de los procesos de los gestores realmente del negocio. ¿Y cuándo este rol realmente, o sea, funge un rol estratégico en la organización? ¿En qué momento? O sea, te explico, quien nos está escuchando y que lo está ejerciendo pudiera sentirse que, bueno, tiene una rutina de trabajo, una constancia, reviso, entrego un reporte y ya. Reviso, entrego un reporte, punto. Pero ¿cuándo se convierte verdaderamente un rol de auditor que agregue valor estratégico a la organización? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buen Aquí punto. hacemos muy buenas preguntas. Sí, eso noto. Gracias. Y de hecho, Claudia, y a los amigos, ¿verdad? Seguidores, tú has dicho un valor muy importante y lo voy a relacionar. Yo sé que más adelante vamos a hablar de Sí, retos y todo sí. eso, pero las preguntas están interrelacionadas. A veces el auditor interno, y de hecho recuerdo un mentor, ¿verdad? Que fue un cliente y una persona de negocio muy influyente, me dijo, mira, ¿por qué tú te vas a ir por el lado de la auditoría interna cuando iba a ser uno de los cambios, ¿verdad? Me dijo, normalmente no le pagan, o sea, como que es de los profesionales menos valorados Ajá. en las empresas. Y entiendo el por qué a veces es así, no siempre es así, pero es por eso mismo, porque no perciben el gran valor que puede realmente aportar al negocio y creen que sencillamente está para revisar si algo estaba mal o Ujú. lo que alguien estaba haciendo mala, pues encárgate tú, mira, auditor, y rechequea para asegurarse. No. Realmente, si nos vamos a la definición del libro, que dice, por ejemplo, una de las autoridades, el Instituto Americano de Auditores Internos, ¿verdad? Una de Ujú. las autoridades globales, define precisamente la auditoría como ese rol de aseguramiento y consulta orientado a agregar valor a las organizaciones, incluye la palabra valor en su definición, Ujú. a través de un enfoque disciplinado de evaluar sus riesgos y asegurar que el control interno pues garantice que cumpla sus objetivos. Entonces esos objetivos, como tú acabas de decir del negocio, no son objetivos muy amplios y pueden ser estratégicos. Ujú. El auditor, por ejemplo, ayuda no solo a los procedimientos que ya están, Ujú. sino propone procedimientos que aseguren, por ejemplo, que la empresa venda a los mejores precios, que tenga realmente un proceso de análisis de mercado, de que busque las mejores oportunidades, tanto también no solo en lo que vende, los servicios que vende, sino en sus compras, Ujú. que los diferentes procesos se hagan con eficiencia. Y todo eso es valor. Y valor no es que las cosas sean más lindas, ¿no? Sino que sean más rentables Por supuesto. para el negocio, exacto, que aumente la rentabilidad. Entonces, sí, obviamente la auditoría va a tener la calidad, el nivel de calidad que los profesionales se propongan a tener. Tenemos que tener mucha visión, tenemos que entender el negocio, porque nada relacionado con el negocio nos es ajeno. Yo recuerdo a alguien que decía, no, la palabra estratégico a veces lo usan algunos líderes, ¿verdad? Como para decir, no te metas ahí, que eso es muy profundo. No, no, como que ya no me preguntes sobre eso, que eso es un asunto estratégico. No, las estrategias tienen que estar claras y tienen que comunicarse. Y nosotros tenemos que interesarnos y ser parte de.
De hecho, como auditor siempre he tenido en mi rol, ¿verdad? Ya como gerente, dirigiendo equipos, que participo en reuniones de planificación estratégica, donde la empresa se está planteando sus objetivos, a dónde quiere ir, dónde estamos, los riesgos de la Alta dirección. macro, ¿verdad? No solamente los que están en cada proceso. Entonces, sí, el auditor es un aliado y la posición de independencia y objetividad que tenemos nos ayuda a garantizar que esos objetivos y esos riesgos se vean. Entonces, sí está esa contribución. O sea, que tienen este rol más proactivo. Mientras estuve investigando, leí que tanto Price como Deloitte, pues también en sus informes muestran de que, o sea, encuestas recientes, de que este rol se está convirtiendo en un rol más proactivo. Tú lo mencionaste, de que tiene potestad incluso de dar su opinión, o sea, de dar ideas de cómo mejorar algo, o sea, de luego de identificar una situación que no está caminando correctamente, pues sí, pero antes no era así. Antes, o sea, cuando digo antes es quizás en experiencias distintas, vividas por mí, pues, y no solo a nivel de organización, sino perfiles en procesos de reclutamientos que buscaba, esas características que necesitaba ese auditor quizás no es necesariamente las que hoy se tienen. O las que se esperan de un rol más proactivo para la organización. Hay que buscar otras competencias. ¿Cuáles serían esas, te pregunto, que nos acercan más, o sea, los auditores, a ese rol estratégico? Muy bien. Precisamente el auditor tiene que trascender lo que es quizás su campo de inicial profesional, que es, digamos, la contabilidad. Típicamente, tanto el auditor financiero, ¿verdad? Como el auditor interno, obviamente ese es como un primer paso. Pero como te mencionaba, tiene que tener visión de negocio, tiene que capacitarse en los diferentes procesos de negocio para poder subir el nivel, ¿verdad? De calidad. O sea, yo siempre he usado una frase, no sé si la escuché alguna vez, pero me he dado el crédito yo mismo, de que el profesional hace el puesto. Es decir, dependiendo de tus competencias y de las habilidades que tú tengas, tu puesto puede trascender, ¿verdad? Y ser todavía más valorado y llegar al nivel. Realmente la auditoría de manera natural, en la auditoría interna ahora estoy hablando, sí, pues tiene un campo abierto, tiene todo un campo para hacer esos aportes. Entonces el auditor tiene que tener esa preparación técnica, ¿verdad? En áreas generales de negocio, pero tiene que entender ahora el rol que tienen las tecnologías, las grandes bases de datos, la nube, las redes, ¿verdad? El e-business, o sea, los negocios que se hacen a través de plataformas y todo eso. Entonces, la IA, claro, ahora, ¿verdad? La inteligencia artificial que puede facilitar muchos controles. Entonces, todo ese bombardeo, ¿verdad? De nuevas tendencias, tecnologías que están a la puerta, ¿verdad? O que han llegado, mejor dicho, representan oportunidades para las empresas, pero también nuevos riesgos. Claro. ¿Verdad? Y nuevas formas de ejecutar el control, ¿verdad? O de ver los controles. Por eso esos procedimientos que funcionaban, esas políticas que estaban hace 10, 15 años en una empresa, posiblemente no sean las más eficientes, ni siquiera efectivas, ¿verdad? En el mundo de hoy. Entonces, tiene que ser una persona con visión, una persona con inquietud, con deseo de aprender, porque el aprendizaje nunca termina, ¿verdad? Claro. En este rol y en ningún rol realmente de la empresa. Y obviamente también necesita, pues, algunas competencias blandas, humanas, ¿verdad? Como ese escepticismo que siempre debe mantener. Para mantener la objetividad, a veces uno de los retos, de hecho, es mantener esa independencia de forma y de hecho, ¿verdad? Saber que tú no puedes ser quizás el más canchanchan. Ajá. A veces le digo yo a algunos compañeros, mira, si tú quieres ser el alma de la fiesta en la empresa, tú estás en el rol. Inapropiado no quiere decir que uno no sea cordial, ¿verdad? Y se lleve bien con sus compañeros, pero hasta esas competencias humanas de tú saber mantener, ¿verdad? A veces esa independencia y mantener tú mismo tu autovalidación, pues son necesarias realmente para hacer el rol como se espera de nosotros. Tú mencionaste la inteligencia artificial y todos estos temas de cambio que están impactando
las organizaciones, su modelo de negocio, de trabajo, por ende más riesgos. ¿Cómo está aprovechando esta nueva era, las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo está aprovechando el área de auditoría para también mejorar su proceso? Y no solamente la parte del conocimiento, porque lo mencionaste, o sea, es un reto para nosotros seguirnos desarrollando, pero ¿qué cosas se están incorporando en el día a día del auditor? Sí, por ejemplo, nosotros muchas veces usamos algo un concepto, ¿verdad? Que son las mejores prácticas. Ajá. Como tú decías, a veces eso era una información como más privada, más difícil de conseguir, porque a veces tú tienes que comparar, ¿verdad? La forma en que hace la empresa, en que se asegura algo, con lo que son quizás empresas de vanguardia. Y tú te sorprendes cada vez de que hay, por ejemplo, mayor información que tú puedes utilizar, ¿verdad? En tu rol Ujú. y que le puedes proponer a la empresa también de algunas nuevas tendencias, porque como te digo, nuestro rol llega hasta ese punto, es decir, ver que los controles sean eficaces y cada vez más eficientes, más baratos para el negocio, nueva forma de controlar. Pero sobre todo en la parte de consulta, como te digo, las firmas, por ejemplo, externas, todas tienen incorporadas para consultar lo que dicen las normas de Ujú. referencia que utilizan Ujú. y cada vez es más fácil Ok. buscar la El referencia. acceso a la Sí, la información. referencia Ok. técnica. Bueno, te comento, mi hijo, ¿verdad? Ujú. Él está comenzando en una de las grandes firmas que fue también mi primera experiencia laboral. Y a mí me sorprende, la verdad, cómo él, porque a veces me pongo a hurgar un poquito y él Ajá. me dijo, no, papi, ya eso que ustedes hacían de estar de que fajándose a buscar, ojeando o en un PDF, a Exacto. estar buscando lo que dice cierta norma, no, ya eso no es así. O O sea, sea que la planificación que duraba quizás, qué sé yo, 3 meses, ahora es en 2 días. exactamente, exactamente. Obviamente Muy quita, bien. quita rol, digamos, de rutina, Claro, pero ese juicio profesional, ¿verdad? De qué debemos enfocar, de a dónde debemos dirigir los esfuerzos, por supuesto. sigue siendo, ¿verdad? El- Algo importante. Bueno, ahorita tú mencionabas eso mismo, de alguna de las competencias, esa capacidad de priorizar, Ajá. porque eso a veces es lo difícil. El auditor, como tiene todo un universo de cosas que puede ver, enfocar el trabajo a lo que de verdad el negocio necesita, a lo que son sus principales riesgos, a lo que son sus principales objetivos. Esa es una habilidad, ¿verdad? Que hay que ir desarrollando y que hay que ir teniendo, porque a veces, yo recuerdo que había uno de mis mentores que siempre decía, es que a veces estamos utilizando la escopeta para matar un mosquito y el periódico para el elefante, ¿verdad? Ajá. Es decir, no estamos enfilando los cañones Hacia dónde debe hacia ser. donde debemos, exacto. Entonces, qué priorizar y qué enfocar es clave también. Y una pregunta, no quiero dejarla pasar porque sé que las personas que me están viendo quisieran saber cómo es que vamos a cambiar esa percepción de que ustedes, los auditores, quieren venir para acá para joderme. Muy dominicano, siendo bien clara. Sí, Ok, poniéndome el zapato del otro, del que está del otro lado. O sea, porque la gente lo sí, puede percibir como que tú quieres venir a joderme, a quitarme mi trabajo, ay, por tu culpa me van a votar. Esas son las cosas que se hablan. claro, claro, claro. Y es Por culpa así. tuya. Yo recuerdo, yo como auditor interno, ¿verdad? En una empresa multinacional, una persona se me acercó, que éramos, ¿verdad? Amigos, Ajá. y él me decía, me habló aparte, después de una reunión que hicimos discutiendo un informe, y me dijo, Mauri, yo quiero hablar contigo. Me dijo, yo nunca pensé que tú ibas a creer eso de mí. Digo yo, pero fulano, ¿a qué te refieres? Ajá. Si tú me estás diciendo ladrón. Digo yo, ¿cómo Ajá. así? Porque a veces no entiende, ¿verdad? El rol y el lenguaje. Obviamente el informe hablaba de los riesgos que había que evitar y que existía el riesgo de tal cosa, si no se implementaban ciertos controles, ¿verdad? A veces hay, usando un término, ¿verdad? Que usamos entre nosotros, a veces hay que evangelizar a la gente para que entienda el enfoque en riesgos. Educarlos. Educarlos, exactamente. Es decir, que entiendan que es un rol preventivo, que antes las empresas, los grandes empresarios, asignaban 3 o 4 personas que ellos conocían. Ah, no, eso está todo bien ahí, porque ahí está fulano y fulano, que ese es de tal familia que yo conozco. Esas son gente seria. Las empresas ya no se mueven así, ¿verdad? Las empresas han crecido, ya estamos en varias generaciones, la segunda, tercera, cuarta generación de empresarios, las empresas también han crecido. Ujú. Entonces la auditoría es un rol preventivo y nos aseguramos, como mencionamos, ¿verdad? De eso. Pero eso es parte de lo que el auditor debe hacer,
tener esa El mismo. capacidad, sí. O sea, un tema ya de muy personal. Nosotros somos como el backstage, por Sí. ejemplo. Aquí tu filmación está quedando muy bonita. Pero hay un grupo de gente atrás. Pero hay un grupo de gente atrás que te está ayudando, ¿verdad? A que este set quede bien, a que la filmación quede bien. Pues nosotros somos eso. Al final, el que brilla, el protagonista, es el dueño del proceso que estamos auditando. Hace Porque- poco veía yo a alguien, por ejemplo, muy orondo en una reunión, decir, no, ya hemos mejorado estos indicadores porque ahora miden con más precisión, más objetividad, tal cosa, pero eso eran unas observaciones que le De pusimos. auditoría. Pero él nos va a decir, gracias, De auditores, auditores. por hacer lo que Ay. él mejora su proceso, mejora el aseguramiento, ¿verdad?, que tiene su proceso de los objetivos. Y nosotros, tras bastidores, bueno, sentimos el orgullo de saber que los ayudamos. Sí, pero también necesitan ser reconocidos también. O sea, Sí, pusiste un pero- punto muy, muy fundamental para motivar a los Claro que a sí. estos chicos. Claro Ajá. que sí. Está en nuestro papel, en nuestro deber también saber vender ese aporte que hacemos. Nosotros no estamos solamente para encontrar problemas. Es decir, nosotros sencillamente por asegurarnos de que las cosas están marchando bien, le damos esa calma al board, ¿verdad?, a los propietarios, a los mismos gestores que a veces no pueden ver todo lo que ven porque están en su día a día. Entonces, Exactamente. es como cuando tú vas al médico. Si una gente tiene una buena filosofía de salud, va a ir antes de que le duelan las cosas, ¿verdad? Y si el médico le dice, tú estás nítido, ven el año que viene, uno sale contento y le paga sus honorarios contento, ¿verdad? Totalmente. Pues así debe verse el auditor. Si yo fui a tu proceso a auditarte, es porque tú manejas procesos, ¿verdad?, que tienen objetivos de negocio importantes, porque tú manejas recursos importantes. No es porque tú estás haciendo la cosa mal, no es porque Exacto. hay un lío o me dijeron, hay un maco. No tiene que ver con eso. Entonces yo creo que cada vez las personas están entendiendo eso, están entendiendo ese rol que tenemos y lo están valorando más. Totalmente. Hasta el punto de que nos están viendo como consultores a veces. Eso mismo. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque mucho de lo que quiero generar es precisamente esa conciencia de nuestro lado, porque ustedes tienen un papel fundamental, si no lo estuvieran en las empresas. De nuestro lado tenemos que comprender y abrazar esa labor que hacen, porque mencionas, resta incluso temas operativos o tiempo en el que tú tienes que dedicar para otra cosa mientras estoy identificando en qué otros elementos agregar valor a tu función. Y número dos, el tema no es personal. O sea, mira, mencionaste ahorita el ejemplo. Estamos enfocándonos en riesgo, pero la persona lo vio como que tú me estás diciendo ladrón. O sea, hay dos enfoques y mucho de nuestro trabajo es saber reconocer cuándo dividir el tema personal con la parte de procesos, porque ustedes auditan procesos, no a la persona como tal. Y es un poco del Excelente. entendimiento. Claro, O excelente. sea, que quise aportar un poquito ahí de Así como fortalecer tu comentario. Tú parece que, ¿verdad?, que Fortalecer conoces. tu comentario. No, es que te iba escuchando y ya iba. Sí. No, gracias por la Pero aclaración. totalmente es así, totalmente es así. O sea Exactamente. qué bueno. ¿Qué cosas debe aprender ese profesional de auditoría, sí o sí, en materia de la parte técnica? Sí. O sea, ¿qué debe ir a nivel de conocimiento fortaleciendo desde lo más básico a un profesional que está empezando? Yo quiero esta área. ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿Certificaciones? ¿Qué? Sí, obviamente te mencionaba quizás hace un momentito que la base típica es contabilidad porque es el lenguaje de los negocios, ¿verdad? Ajá. Una buena planificación comienza a veces viendo los números y termina viendo los números. O sea, viendo el impacto que tienen los números, todo, ¿no? Pero luego, nada que sea del interés de la empresa es ajeno. O sea, el auditor, claro, tiene que saber qué enfocar, pero tiene que saber de prácticamente un poco de todos los procesos. Como parte del equipo, lo que se recomienda es que en conjunto tengan un conocimiento amplio sobre procesos industriales, tecnológicos. Por ejemplo, a mí me ha tocado tener como parte de mi equipo ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, administradores de empresas, o sea, no solo contadores. Oh, pero mira qué interesante. Claro, y entonces como equipo podemos tener, digamos, ese aporte 360. Exacto. En los diferentes procesos. Pero obviamente la parte, digamos, de contabilidad, finanzas y sistema, ¿verdad? Por lo menos conocimiento básico. Yo te diría que esa es como la bandera. Claro. Y en términos de Era como la alimentación básica. leyes, por ejemplo. Ajá. Claro, un auditor, por ejemplo, externo, financiero, tiene que conocer mucho las normas, los marcos de información financiera.
por ejemplo, la SNIF para pymes, que es algo donde lamentablemente, te lo digo, o sea, a veces los contadores adolecen mucho de seguir capacitándose, seguir actualizándose, porque esas normas se revisan, salen nuevos pronunciamientos. Ahora mismo hay una norma muy importante que está, ¿verdad?, impactando, va a impactar a partir del 2027 la presentación de los estados financieros, por ejemplo, el estado de resultados. Okay. Entonces tiene que mantenerse actualizado en esas áreas. Y el auditor interno no menos, porque no son áreas que están contrapuestas, ¿verdad? Hasta se solapan. Lo único que hay áreas de especialización. Entonces, el auditor interno tiene que ver nuevas tendencias de la industria para entender riesgos. Asimismo, como la empresa va hacia un camino, pues el auditor, no por ser pesimista, sino porque ese es su rol, bueno, dice, ¿y qué problema nuevo viene? Exacto. ¿Qué riesgo nuevo viene? O sea, se tiene que anticipar incluso. Efectivamente, con eso que queremos hacer. Pero ustedes son robots. Sí, yo a veces digo yo que sí. no sé si nos buscamos mutuamente. En mi familia siempre a mí me decían, cuando había un proyecto, cuando había una idea, me decían, llamen a Mauri para que diga todos los problemas ahora que tiene. Después de armarlo todo, ahora Sí, ven. ellos me decían el pesimista, yo le decía, no, yo soy previsor, o sea, Exacto. lamentablemente soy así. Bueno, el auditor tiene que ser así, realmente. Claro, las normas hablan de un sano escepticismo. Claro. Pero, como la duda. Pero no ser el ave de mal agüero, como dicen por ahí, no. Es que conozcamos, es que entendamos. Hagan las preguntas efectivamente, hacer las preguntas correctas. ¿Y qué tal si? ¿Y cómo me aseguro de esto? ¿Y cómo me aseguro de aquello? ¿Verdad? De que en cada una de las iniciativas de negocio y esas nuevas tendencias se aseguren de proteger 5 grandes cosas que nosotros siempre, ¿verdad?, velamos que se proteja: la reputación del negocio, la integridad de las personas, los activos del negocio, ¿verdad? Los procesos que sean siempre eficientes, que sean rentables, y la información que sea de calidad y objetiva. Entonces, en esas grandes 5 dimensiones hay toda una serie de pequeños riesgos, ¿verdad?, que se pueden ver en cada actividad. Entonces, el profesional tiene que vivir actualizándose, tiene que vivir conociendo. Y algo importante es que sí le digo a los que inician, ¿verdad?, en este tipo de roles, el proceso te obliga o te margina. O sea, vas a terminar siendo si es que permanece, ¿verdad? Claro. Vas a ser ese inspector. No, pónganlo ahí a chequear nada más si tiene las 4 firmas. O miren a ver en el despacho, a ver si tiene los papeles, los documentos. Y termina siendo una cosa que no es realmente auditoría. Una quizá contribución muy marginal, de rutina. O sea, para tú realmente mantener el aporte, que la empresa lo perciba y que tú mismo sepas que tiene que vivir actualizándote y entendiendo y conociendo. No hay una capacitación que dé la empresa donde no esté el auditor, por lo menos el líder, ¿verdad?, del proceso de auditoría, porque es que todo lo tiene que saber. Sí, y en constante actualización, como tú mencionas. ¿Tú crees que es. aquí en el país, creo que parte de lo que al inicio mencionaste de que íbamos a hablar ahora, y lo pongo sobre la mesa, entiendes que en términos de educación continua, diplomado, posgrados, maestrías, las ofertas realmente están alineadas a las necesidades de las empresas desde la perspectiva del rol de auditor? ¿Cómo tú lo ves? O sea, en términos universitarios, ¿o tenemos que irnos fuera a estudiar? Bueno, no tenemos que irnos fuera, pero tenemos que empoderarnos nosotros mismos de nuestra capacitación muchas veces. Identificar. La capacitación formal está bien y es un primer paso, pero no tenemos que esperar, ¿verdad?, a recibir quizá una maestría que ya le están dando en auditoría o ese tipo de cosas. Nosotros mismos tenemos que realmente identificar. Por ejemplo, una de las certificaciones que nos asegura estar digamos, a la vanguardia global de lo que es la práctica es como certificación, la certificación como auditor interno que da el Instituto, ¿verdad?, de Auditores americano. Entonces hay capacitaciones disponibles en las redes, tú ves personas que lo ofrecen, y entonces tiene esa validación global, esa aceptación global en cualquier país miembro, porque que son prácticamente todos los países del mundo, porque esa es una autoridad. Pero las herramientas que nosotros necesitamos son muy diversas. De repente, por ejemplo, esos analizadores de data como Power BI, como
como otros que existen. Hay cursos hasta en línea disponibles. Entonces tú no necesitas tener necesariamente muchas certificaciones de estudios, digamos, formales. A veces esas certificaciones, esos cursos que tú puedes... Son más puntuales. Orientados, te elevan la herramienta y la capacidad. Y dejar que el aprendizaje fluya. Cada día es un aprendizaje nuevo en esta labor. Cuando nosotros auditamos un proceso, por ejemplo, nosotros no somos expertos en el proceso. Exacto. Nosotros lo vemos quizás con otros ojos. Exactamente. Pero nosotros vamos a aprender. Y lo primero que hacemos es un aprendizaje, un proceso de aprendizaje. Ese levantamiento. Mire, ¿cómo tú haces eso? ¿Y qué tú persigues? ¿Y cuáles son tus indicadores? ¿Y cómo te miden? O sea, es un aprendizaje constante. Entonces, por eso yo decía hace un momentito que este proceso te obliga a aprender. Claro. Lo que debemos tener la mente abierta, tener el deseo de aprender, que es algo de lo que nos motiva, ¿verdad? Totalmente. Realmente. Tú diriges equipos, has sido líder. ¿Qué cosas tú no negocias para tomar la decisión de que esa persona va a estar dentro de mi equipo? ¿Qué cualidades tú visualizas que son las más importantes y que son innegociables para ti? Sí, bueno, tiene que ser una persona que aprenda rápido y eso a veces se mide. Tiene que ser una persona, aunque eso es una de las cosas más difíciles a veces de evaluar, pero por lo menos en las primeras interacciones se logra, tiene que ser una persona ética, con mucho apego al tema ético. Tiene que ser, obviamente, en cuanto a lo técnico, tiene que ser una persona que entienda el lenguaje de los negocios, típicamente que sepa contabilidad, a menos que sea de una de esas áreas, ¿verdad?, ya de especialización que necesitamos. Típicamente para auditoría interna, por ejemplo, el rol que tengo ahora en los últimos años desempeñando, es bueno que sea una persona que ya venga con escuela de auditoría financiera, porque ya por lo menos entiende ese rol de esa revisión independiente, ya viene como con esa capacidad, ¿verdad?, de cuestionar, de inquirir, de estar metiéndose como aparentemente en los negocios ajenos, que no es ajeno, ¿verdad? Porque eso es una habilidad humana. No importa. Exactamente. No, claro que no. A veces yo le digo a los muchachos, ustedes tienen que tener una autoestima alta. Exacto. O sea, eso yo te iba a preguntar, ¿cómo? Y puedes seguir con el argumento, pero sí, por ahí va también la otra pregunta. O sea, ¿cómo tú lidias con eso? Porque es que tú tienes gente que puede estar llorando porque le dijeron que tú me dijiste ladrón. Tú tienes gente que entonces, fíjate este otro punto, no puedo salir, o se sienten que no pueden salir mostrándose en bikini en su Instagram porque yo soy auditor. O sea, ¿cómo tú enfrentas eso? ¿Cómo están esos retos ahí entre el equipo? ¿Cómo el líder tiene enfrenta ese tipo de retos? Claro, muy buen punto el que pones. No es que tenemos que irnos al extremo de esa es la mesa de los auditores ahí. No se juntan con nadie. No te puedes juntar con nadie. Sí, no es llegar a ese extremo, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente, como dicen. Pero tiene que ser personas, ¿verdad?, que entiendan el rol y que estén dispuestos a asumirlo. Entonces, sí, o sea, tiene que ser una persona que de apariencia, ¿verdad?, inspire respeto. Pues tiene que ser una persona que tenga esa seguridad, esa tenacidad de seguir insistiendo, porque casi nunca nos van a buscar nuestra ayuda. Nosotros llegamos ahí. Claro. Aquí estoy. Claro. Según la planificación, le toca a ustedes ahora el proceso, necesitamos su colaboración. Puedes estar seguro de que no somos la prioridad de la agenda muchas veces, y aún así tenemos que mantener ese temple, ¿verdad? De ser, y no, yo estoy aquí porque la empresa necesita que haga este rol, ¿verdad? Claro. O sea, dándole importancia usted mismo a su trabajo. Efectivamente, hacernos nuestra propia porra, porque como te acabo de decir, para cómo los logros a veces no nos los festejan, ¿verdad? Pero tenemos que mantener eso. Entonces, por eso le digo a veces, un poquito en broma, pero en serio, como decimos. Claro. Digo yo, nosotros tenemos que hacer cursos de autoestima, ¿verdad? Y mantenernos actualizándonos y entenderlo. Pero realmente la organización al final lo comprende, y sobre todo la alta dirección, ¿verdad?, entiende nuestro rol, y la mayoría de gestores se están moviendo hacia allá. Entonces, obviamente, tanto en lo técnico como en su perfil personal, en cuanto a esas competencias blandas, tratamos de evaluar esos candidatos, a ver que cumpla. Típicamente al pedir referencias, porque normalmente son personas ya cuando llegan a la auditoría interna que tienen experiencia,
pues vemos que se ha desempeñado, que dentro de las referencias, ¿verdad? Nos comentan que sí, que así se ha desempeñado de esa forma y le ponemos casos, o sea, le Claro. cuestionamos ¿Qué que harían? vivan experiencias, qué harían o qué han Ajá, hecho, qué ajá. hiciste en esta, que más o menos están dirigidas a ese tipo de cosas, a ver cómo la persona mantiene su objetividad, mantiene siempre la independencia, mantiene los temas éticos en alto Ujú. y mantiene esa tenacidad, como te digo, para seguir adelante a pesar de esos gajes que tenemos, ¿verdad? En Claro, nuestra porque se profesión. puede percibir un rol muy solo también. Sí, de hecho, por ejemplo, y es necesario. A veces nosotros escuchamos o sea, usamos un lenguaje en el equipo. O sea, puede haber, el departamento de auditoría no se puede mezclar con otro. O sea, si nos vamos al espacio físico, Ujú. porque el lenguaje que usamos de riesgo y que mantiene un tipo de escepticismo, Claro, pues podría ser ofensivo para algunos públicos, como totalmente. dicen el disclaimer de algunas películas, ¿verdad? Porque tenemos que hablar así, tenemos que prever lo peor a veces. Y Claro. entonces, Y es complicado. exactamente, pero nada no quita, ¿verdad? Que luego ya en lo social y de todo, ¿verdad? Siempre Por con supuesto. altura. Típicamente el auditor no va a ser también el canchanchan, el que sale después del trabajo a tomarse una cerveza con los compañeros de trabajo o con gestores a los que luego audita, porque también puede de apariencia, ¿verdad? Porque aunque es una actitud mental, principalmente la independencia y la objetividad, pero también de apariencia hay que cuidarla, ¿sabes? Claro. Entonces son cosas entre líneas que se saben que son necesarias. ¿Qué tú esperas del área de gestión humana? O sea, como apoyo a todo esto que hemos hablado, nos escuchan también personas que desempeñan un rol similar al mío. ¿Qué necesitan ustedes? Sí, bueno, gestión humana debe entender el nivel de importancia y la valoración para que como el equipo, ¿verdad?, de auditoría cuente con los recursos necesarios, con la experiencia necesaria. Hay un tema obviamente de compensación que siempre es importante en todas en todas las empresas, en todos los roles, ¿verdad? Exacto. No es competitiva la compensación de los auditores. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, como auditor interno, en muchas empresas. Perdona, me interrumpiste, pero tú eres muy diplomático porque yo le hice la misma pregunta a otra persona que participó en uno de los Y dijo un episodios. no así, rotundo, Está ahí en un reel. pelado. ¿Es muy competitivo? No es competitivo. Mira, típicamente no. Estamos pasando trabajo. Típicamente no. Ay, Vamos a ay, hablarte ay. claro, Claudia. No sé Claro. cuántos minutos me quedan, así que ya Tranquila, vamos a yo tirar lo voy llevando. vamos a tirar los cañones, ¿verdad? Ay, Mira, ay, por ejemplo, es una de las áreas donde más rotación hay. ¿En Y- serio? Sí. Sí. En mi experiencia, o sea, tener que capacitar nuevamente Ujú. personas de mi equipo para que entiendan el negocio, entiendan el rol, sobre todo si no han tenido mucha experiencia como auditor Ujú, interno, por ujú, ejemplo. ujú. Y es que, digamos, el crecimiento como profesional a veces no va en consonancia con el crecimiento a nivel de De compensación. económico. Ajá. Y eso ocurre, por ejemplo, en las firmas también de servicios profesionales. Ok. O sea, es un personal que se desarrolla mucho sus habilidades técnicas y su conocimiento muy rápido y a veces los niveles de compensación no van. Ujú. Y entonces lo toman como una escuela muchas veces. En auditoría interna no es tanto la rotación, obviamente. Ok. Es más lenta, pero sigue habiendo. Ok. Recientemente, por ejemplo, yo tuve, qué sé yo, en menos de un año, 2 salidas importantes, por ejemplo, en mi equipo, el equipo que dirijo actualmente. O sea, y es un tema y sé que es una realidad porque vengo muchos años viviéndolo. Entonces, no quiero decir puede ser una realidad del país, ¿verdad? El Ujú. país está en cierto crecimiento, las empresas crecen, hay más oportunidades. No quiero decir tajantemente que es que estamos No, mal que es pagos literal. y eso, pero mira, yo como parte de lo que a veces tenemos que auditar, a mí me ha tocado ver los criterios de valoración de puestos Ajá, hechos claro. por gestión humana en algunas Claro. empresas. Y entonces se llevan de que la función de auditoría es de las que menos directamente está Relacionada al negocio. relacionada al negocio o al producto o al servicio que se vende, ¿verdad? Que genera el negocio. Dice, bueno, y realmente no te voy a negar, es así. Es decir, quizás es el rol que se crea de último en una empresa. Ujú. O sea, una empresa inicia funcionando muchas veces sin tener auditoría interna y luego cuando en algún momento Claro, dicen, bueno, claro. lo necesitamos. Sin embargo, por el nivel de exigencia que tiene el rol,
el nivel de conocimiento y las habilidades, ¿verdad? Lo escaso que puede ser tener un recurso que realmente haga el rol de manera apropiada. La oportunidad de evitarte un riesgo que afecte al Y el negocio. conocimiento tan amplio, porque ¿qué pasa? Hay roles donde tú, ok, todo el mundo tiene que pensar y tiene que, pero tú estás haciendo una sola actividad. Tú estás haciendo un rol, ¿verdad? Que cumple un gran por ciento de rutina. O sea, tú Sí. haces lo mismo. Entonces, el nivel de exigencia es menos en muchos de los roles, aunque sean muy críticos para el negocio. Entonces, yo siempre defiendo mucho al equipo, al rol, no solo por mí, ¿verdad? Porque sabes que me toca estar defendiendo que se me va, mira, se me va fulano, se me va uno más. O sea, para que entiendan, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, quizás te ayude. Sin embargo, es un reto para gestión humana a nivel global. O sea, la fuga de talento es o sea, un reto. Está en esta generación. Si no encuentra, no solamente es quizás necesariamente por lo que desempeña, por el líder, es que quizás no encuentra un propósito en esa empresa y no le motiva y por eso rota. Eso se puede dar. Claro. Lo estamos viviendo, no solo en auditoría, como para darte un chin de No. paz ahí. Sí, no voy a, porque me fui solamente por No, una de las vertientes. pero es muy válido lo que mencionas, Sí, totalmente. como tú dices, ¿verdad? Estamos en una generación donde ya no es una virtud decir, no, yo tengo 9 años, tengo Claro, 10 años. A veces claro. me dice, oye, pero tú sí eres lento. Lo que pasa es que estamos valorando muchísimo las experiencias, incluso en diferentes sectores. O sea, entendemos o hay una probabilidad, si así se demuestra, de que ese colaborador en ese lugar desarrolló nuevas habilidades, nuevas competencias que pudieran agregar al valor a donde se está reclutando. O sea, un poquito de eso. No, y eso es, y eso es bueno. Ujú. De hecho, la auditoría interna a veces ha servido de escuela para Exacto. buenos colaboradores que pueden trascender, ¿verdad? Hacer el Sí, crossover, ¿verdad? sí, sí. Para otras áreas. Y eso se entiende también. Pero más para arriba de la jerarquía, ustedes también. En cuanto a... En cuanto perdón. a compensación. A veces sí. Tú sabes que, mira, sea, yo que tengo hay- toda la vida viendo el tema de compensaciones porque, por ejemplo, como auditor externo financiero, a veces uno tiene que ver, valorar el rol de la auditoría interna, ver hasta qué punto uno puede Claro. descansar en su trabajo. Ajá. Y entonces a veces uno le toca ver y evaluar equipos para ver en cuánto uno confía en lo que ellos ya han hecho. Y siempre uno ve el tema de la capacidad, la capacitación, la experiencia y hasta niveles de compensación que tienen, tú sabes. Entonces, en muchas empresas sí he visto eso, como te digo, que tienen esa visión, pero no diría que es la generalidad. Hay empresas que valoran, obviamente, Sí. dependiendo de la naturaleza de la empresa, el rol de auditoría puede tener una función crítica para stakeholders, o sea, usuarios externos incluso. Exactamente. Hay empresas que son reguladas, Claro. que se exigen que esos informes del auditor interno lleguen a un público ya fuera del negocio. Exactamente. Consejo final a todos esos jóvenes talentos de esa área que sí, en cierto momento se han sentido frustrados porque probablemente no son tan valorados como tú mencionas y que todo su esfuerzo, si se logra, o sea, si lo pueden mantener con ética y con muchas otras cosas, pues que sí se puede lograr, porque que tienen el talento y hay oportunidad. O sea que te doy el espacio para Claro que sí, ¿no? A mis nuevos colegas o jóvenes, ¿verdad? Que les pueda servir la información. La auditoría, tanto la financiera, ¿verdad? Como la interna, es un rol, es una carrera apasionante, realmente. Es un aprendizaje constante, nos obliga a estar en un constante aprendizaje. Y de nosotros está seguir elevando la percepción y el valor real que contribuimos. Totalmente. Realmente la pista está ahí, es nosotros recorrerla, es nosotros poner esa milla extra, seguir preparándonos, seguir con esa actitud, ¿verdad? Lanzándonos, no esperar que los demás nos desarrollen, nos ayuden a desarrollarnos, ¿no? Por el mero hecho ya de ser auditor de las empresas, ¿verdad? O de una empresa como auditor interno, tenemos un mundo abierto y de nosotros depende hasta dónde queremos llegar en él. Entonces, sí los invito, ¿verdad? A seguir siempre desarrollándose, haciéndolo con esa visión ética, pero sobre todo también una visión de negocio, una visión profesional, reconociendo el gran valor que podemos aportar al negocio.
Y estamos siempre a las órdenes. Yo nunca de manera, digamos, profesional me he dedicado a la consultoría privada, pero dentro de la red siempre hemos estado disponibles para los colegas, así como muchos me han enseñado muchos tips y me mantengo en constante aprendizaje, pues así con mucho gusto también a muchos de mis colegas y nuevos colegas, ¿verdad?, que están planeando o ingresando a este rol, pues con gusto pues estaremos a su disposición. Bueno. Y gracias a ti, Claudia, de verdad, por esta oportunidad. No sé si yo te había dicho, yo soy hijo de profesores y me encanta enseñar y es una de las cosas que por la que me apasiona este rol, porque no solo a mi equipo, sino también a las personas con las que interactúa. Siempre vivimos aprendiendo y enseñando algo. De manera que, por lo menos yo no concibo para el profesional de la contabilidad una forma más apasionante de ejercer nuestra carrera. Qué bueno. No, te felicito de verdad. Es que muchísimas gracias, valoro tu tiempo. Y señores, bueno, déjame hacerte así porque es como que la vibra de la energía que transmito, que tenga muchos éxitos. De verdad que sí. Y nada, feliz de tenerte. Espero volver a tenerte en otra oportunidad. Así es que ya tú sabes. Muchísimas gracias, Claudia, y éxito en esta interesante y bonita iniciativa que es este podcast. Gracias. Tienes un seguidor que también se va a entretener, claro, más para seguir entreteniéndose y aprendiendo. Claro que sí. Señores, hasta otro episodio. Muchas gracias. Gracias. Bueno.